Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Le doy a mi pastora por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes, ante el templo MacDiel. Yo ya llevo algunos añitos dentro de la iglesia y siempre había sido así como que vamos a llamarlo así como que un sueño, pero mire dónde vinimos a caer, en esto que ahora lo conocemos como las transmisiones. No sé si esto cuente como haber predicado en MacDiel, no sé, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero ahora me tocó a mí, así que vamos a empezar con esta predicación que la he titulado Toma tu cruz y sígueme. Este título viene porque esta predicación está basada en el libro de Mateo 16:24. Para los que tengan su Biblia o su celular, o si no tienen, no importa, de todas maneras aquí en la pantalla va a salir. El versículo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vamos a poner un poquito de énfasis en las últimas palabras que dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por darme la oportunidad de estar delante de tu pueblo, Señor. Te pido la gracia y la sabiduría para que cada palabra que salga de mi boca sea de bendición para cada uno de los que están viendo estas transmisiones, Señor. Te pido, Señor, que mis palabras redargullen el corazón de cada uno de los oyentes y que pueda haber un cambio en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén. Esta predicación llegó a mi mente porque leí un libro que se llama Algo por qué morir, de Brian Dobson. Es un libro que le doy gracias a mi hermano Lorenzo Morales por habérmelo regalado hace 4 años y que para vergüenza mía no lo había leído, pero ya lo leí. Aclaro, ya lo leí. Entonces está muy bueno, está muy fuerte. De hecho es un libro que literalmente te reta, te cuestiona, y de ahí es donde sale esta predicación. Quiero hacer un paréntesis, no me interrumpas. Quiero hacer una diferencia entre los cristianos de antes y de ahora. Me da un poquito de risa porque ahorita en redes sociales se está poniendo una imagen donde está un perro grande, fuerte, y dice: estos son los cristianos de antes. Y hay un perrito chiquito, débil, que dice: estos son los cristianos de ahora. Entonces a mí me da un poco de risa porque yo tengo 20 años en la iglesia, más de 20 años, y he visto cómo lamentablemente se les llama así, no, espero que no me malinterprete nadie, pero se les llama cristianos millennials o los nuevos cristianos, que lamentablemente estamos tomando una postura de un cristianismo light. ¿Por qué un cristianismo light? Porque antes era más difícil. Ahora no digo que sea más fácil, también es difícil, pero antes era un poquito más complicado. Y para ello traigo un poquito de historia y nos vamos a ir hasta la edad, cuando pasó lo de Hitler con los judíos, que en aquel entonces se mataron casi 1,5 millones de judíos. Ahí sí realmente los cristianos podían decir: yo morí por Cristo. Lamentablemente ahora vivimos un cristianismo tan light, tan fácil, que, como dicen las redes sociales, ¿no?, todo nos ofende, todo nos duele. No prediquen de esto porque se va a ofender la gente o se nos van a ir de las iglesias. Pero aquí, volviendo al punto, realmente
estamos tomando la cruz, estamos negándonos a nosotros mismos. Actualmente hay cristianos que sufren persecución. Y dirás, ¿en dónde? Sí hay gente que sufre persecución, cristianos que sufren persecución. Hay nuevas ideologías que se han levantado y dicen, es que no nos aceptan, es que nos hacen bullying, o no, simplemente no nos quieren. Y lamento decirles, pero créanme que los cristianos son los menos aceptados. Si esas ideologías dicen que no son aceptados, nosotros los cristianos menos. Ahorita actualmente los cristianos también sufren persecución. Hay unas estadísticas que dice que 1 de cada 8 cristianos sufre persecución. Al año hay 3,000 asesinados por confesar su fe. Hay 4,000 detenidos al año, nada más por el hecho de decir que somos seguidores de Cristo. Y alrededor de 10,000 iglesias son cerradas o afectadas por el hecho de profesar una fe. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz? Lamentablemente hay gente que piensa que ir a la iglesia es cargar la cruz. Y yo les hago una pregunta. Si para decir que somos cristianos, uno de las características es ir a la iglesia, pues yo creo que ahorita nadie seríamos cristianos, porque las iglesias están cerradas. Entonces la convicción de decir que somos cristianos o profesar una fe no tiene nada que ver con asistir a la iglesia. Es importante que asistamos a las iglesias, pero eso no nos avala como cristianos. O hay gente que dice que son cristianos y no son. Me he topado con mucha gente que debaten conmigo por el hecho de ser cristiano y me dicen, es que yo conozco cristianos que hacen esto y esto. Y cuando me dicen las características, yo lo único que les digo, pues por las características que tú me das de esos pseudo cristianos, me estás dando a entender que no son cristianos, porque no todo el que diga soy cristiano realmente lo es. La palabra de Dios dice que muchos llegarán al cielo y le dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor les va a decir, yo ni te conozco. Hay una historia, la verdad no recuerdo quién la contó, la contaron en la iglesia, que hace mucho tiempo hubo una iglesia que hizo un drama a los jóvenes, el cual era de vestirse de soldados, prácticamente llegar a la iglesia y alebrestar a la iglesia, hacerle creer a la iglesia que iban a hacerles algún daño, y lo hicieron. Entonces se pusieron de acuerdo con el que estaba predicando, llegaron, le dieron un puñetazo, él ya sabía, traía sangre en sus manos, se la puso en la boca, prácticamente toda la escena se vio como algo verdaderamente real. La iglesia prácticamente se puso en pánico. El que iba liderando, vuelvo al punto, actuando, el que iba liderando el grupo del drama, agarra el micrófono y les dice con voz fuerte, obviamente los asustó a todos, el que diga que es cristiano, pásele para este lado, y el que no, sálgase. Así, nada más les dijo eso. Obviamente con voz gruesa y con voz de hombre, ¿va? No como la mía. Pero obviamente asustó a toda la iglesia, y es impresionante que el 95% de la iglesia se salió. Solamente el 5% de la iglesia se quedó arriesgándose a que podía ser algo verdadero o una mentira, que realmente era una mentira. Pero fue impresionante ver que el 95% de la iglesia en ese momento se salió de la iglesia, porque dijo, es más mi miedo que mi convicción. Entonces, ahorita en esta pandemia realmente estamos viendo cómo mucha gente se está acercando a Dios, pero lamentablemente también estamos viendo cómo hay gente que se está alejando de Dios, porque estamos tomando
esto tan a la ligera, porque como ya no hay donde nos congreguemos, ahora sí que, como podría decir alguno, ¿va? Pues ya no hay quien nos dé carrilla, quien nos esté checando. Entonces no nos pueden prácticamente obligar a asistir a algún lugar, no. Pero ahora el cristianismo prácticamente se está llevando en cada hogar, prácticamente se está llevando personal en tu vida diaria. Entonces, lamentablemente, también hay gente que se avergüenza de ser cristiano. Hay gente que por ejemplo, jóvenes, es más común en jóvenes, pero también hay adultos que sucede, que hay jóvenes que dicen: es que yo no digo en la escuela que soy cristiano porque se van a burlar de mí o me van a hacer bullying. Y lo digo porque yo lo pasé. Cuando nosotros nos hicimos cristianos fue a la edad de 8 años. Recuerdo que estaba en tercero de primaria. Recuerdo que no sé por qué se me ocurrió ir con la maestra y decirle: maestra, me acabo de ser cristiano. Y en ese momento la maestra se soltó riendo. La maestra les dijo a todos: miren el que se acaba de ser cristiano. Y desde ese momento a la fecha, en todo lo que fue mi trayectoria escolar, yo nunca dejé de sufrir bullying por el hecho de ser cristiano. No me bajaban de tonto, de religioso, etcétera. Pero a pesar de toda esa tribulación, yo nunca dejé de profesar mi fe, porque yo sabía que mi recompensa es mayor que esas burlas. Entonces, lamentablemente, aún en estos tiempos hay gente que se avergüenza de ser cristiano. Algo que prácticamente es lo que engloba este libro que leí, que dice Algo por qué morir. Hace mucho énfasis en que al momento de que Jesús, o hablando Dios en la Biblia, le dice a la gente que se conviertan y seamos hijos de Dios, no les dice cambien, no les dice transfórmense, no, les dice mueran. Esa es una palabra muy fuerte y absolutamente no tiene nada que ver con cambiar o con transformarse. Les dice: para tú seguirme a mí tienes que morir al viejo hombre y ser una persona nueva. Y es lo que hace mucho énfasis ese libro, que dice que Dios no te invita a cambiar, Dios no te invita a transformarte, te invita a morir literalmente. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Qué significa cargar la cruz? Cargar la cruz significa crucificar nuestra carne. ¿Y qué es crucificar nuestra carne? Día con día, nosotros como cristianos tenemos tentaciones. Todos tenemos. No hay nadie que pueda decir: no, es que yo soy bien santo, porque no, todos tenemos tentaciones. Incluso todos pecamos. No debemos de pecar, pero todos pecamos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos diariamente somos tentados. Dice la Biblia que conforme a nuestra concupiscencia. Todos somos tentados, porque el diablo prácticamente lo que quiere es hacernos caer día con día. Él no duerme. Incluso hasta por medio de tus sueños intenta hacerte cambiar tu pensamiento, porque Él no duerme. Día y noche estamos siendo atacados. Se nos ejemplifica que nos está aventando dardos diariamente. Hay algunos dardos en los que nosotros somos sabios y los esquivamos, porque Dios nos da sabiduría, nos da discernimiento de espíritu. Y hay algunos otros en los que llegamos a caer, porque esa es la función del enemigo: venir a tentar para que caigas. Pero nosotros tenemos que resistir a los placeres de la carne. Y hablo en todos los ámbitos, porque como siempre lo he mencionado, lamentablemente el pecado es rico, el pecado es dulce y el pecado se disfruta. A lo mejor no como la santidad, porque todos hemos pecado y lamentablemente sabemos que el pecado
es un ratito. Y después el sentimiento de culpa es mucho mayor que el placer que recibimos por pecar. Pero diariamente nosotros tenemos que armarnos para no caer en ese pecado. Crucificar la carne también tiene que ver con orar, ayunar y leer la Biblia. ¿Por qué crucificar la carne? Algunos dirán, pues si eso no está difícil. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? No es difícil sentarte a leer tu Biblia. No es difícil hincarte a orar. Y a veces no es difícil ayunar. Pero digo, ¿por qué no lo hacemos? Porque a veces muchos decimos, voy a orar, me voy a levantar, voy a orar para estar bien con Dios. 1 minuto, 2 y ya estás dormido. O vas a leer la Biblia 1 minuto, 2 y ya estás pensando en otras cosas. En los frijoles, en los niños, en la escuela, en el trabajo, en esto, en lo otro. Y ayunar no se diga, ¿verdad? Digo, creo que ayunar es de los tres, creo que es el más complicado. Pero hay algo que engloba estos 3 puntos que a mí me gusta ejemplificarlo con esto. Orar, ayunar y leer la Biblia son prácticamente las proteínas de nuestra vida espiritual. ¿Por qué lo menciono? Voy a hacer un ejemplo. Ahorita que estamos en pandemia, se nos orienta a estar bien alimentados. ¿Por qué? Porque el virus afecta a los que prácticamente tienen su sistema inmune pues con deficiencias. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy drástico. Si eres una persona que come una Maruchan con coca, pues obviamente no vas a estar igual nutrido que una persona que come pollito, sopa, frijoles, porque todos esos alimentos te dan la proteína para que tu cuerpo esté sano y fuerte. Si tú comes esa proteína que tu cuerpo necesita, si llega el virus a tu vida, no va a pasar más que de una calentura. Así de simple. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a estar fuerte. Y en la vida espiritual, orar, ayunar y leer la Biblia es prácticamente lo mismo. Cuando la tentación llegue a tu vida, tú vas a estar lo suficientemente fuerte para poder decir no. ¿Por qué? Porque el pecado llega y si nosotros no estamos preparados, caemos. Así de simple. Hay gente, a mí hasta cierto punto me da un poquito de risa porque hay gente que no es cristiana y dice, es que, cuando a veces uno hace algo en que no debe de hacer, te juzgan así con el dedo y te dicen, es que tú no debes de hacer eso porque tú eres cristiano, entonces no digas que eres cristiano. No deberíamos de pecar, no deberíamos de fallar, pero esas son las consecuencias de no estar bien alimentado espiritualmente, no estar bien nutrido espiritualmente. Por eso, orar, ayunar y leer la Biblia es parte de crucificar nuestra carne día con día. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, no, pues yo sí leo, yo sí oro y sí ayuno, pero ¿cada cuándo? Porque a veces hay gente que lee un día y ya no vuelve a leer hasta el siguiente mes. O ayunar, cuenta en tu mente y piensa, ¿cuántos meses tengo sin ayunar? Ahorita en pandemia, ¿quién está ayunando? Está complicado. Decían en las predicaciones pasadas que no hay ingresos, pero ¿cómo comemos? ¿Verdad? Ahora, hay otro punto que también hay que prácticamente engloba todos los que acabo de mencionar. Crucificar la carne es llegar a un punto de ser santo. Ahora, nadie llega a un nivel de santidad como Jesucristo, que nunca pecó, que nunca cayó. Nadie, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero aquí hay un versículo, ese sí no lo traigo, la verdad no me acuerdo cuál versículo es, pero dice que para ser santo tienes que ser imitador de Jesús. Y Él lo dice, si tú quieres ser santo, imítame a mí. Ahora, ¿qué es ser santo? Ya casi estoy por terminar,
Creo yo que llevo muy buen tiempo, creo que sí. Y voy a dar 5 puntos, los cuales demuestran cómo Jesús era. Y digo 5 puntos porque hay muchísimos más. O sea, podemos agarrar 50, 100, 200 o hasta más. Pero yo agarré 5 puntos que fueron los que me llamó la atención. Y la verdad, con estos 5 puntos, con eso tuve para decir, ups, no ando tan bien. ¿Ok? ¿Qué es ser imitador de Jesús? Prácticamente, pues como la misma palabrita lo dice, ¿no? Imitar lo que él hacía. Ahora, ¿qué era lo que él hacía? Aquí te voy a dar 5 cositas que él hacía. Y pues tengo que preguntarlo, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Y me voy a ir, como dicen, a la yugular, sin anestesia. Juan 13 dice que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la humildad de lavarle los pies a nuestro hermano? Ahora, alguno de ustedes dirá, no, pues yo sí. Sí, a lo mejor a tu esposa, a tu esposo, tus hijos. Pero te la voy a cambiar. Vámonos a la iglesia y trae a tu mente el hermano, así te lo pongo. Piensa en el hermanito más sucio de la iglesia. Digo porque siempre hay uno. En este caso no espero ser yo. Pero piensa en el hermanito que casi nunca va aseado, ¿ok? Ahora, júntalo con ese hermanito que no te cae bien. Ups, aquí la cosa se puso muchísimo más interesante. Ahora, ¿le lavarías los pies a ese hermanito? A ese tipo de humildad tenemos que llegar. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, tengo que lavarte los pies, porque si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y Pedro le dijo, Señor, báñame. Si ese es el punto para llegar al cielo, pues báñame. Eso fue lo que Pedro le decía. Punto número 2, Efesios 5 dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio de un fragante aroma. Aquí yo pregunto, ¿nuestro sacrificio crea un fragante olor que llegue hasta el cielo, que sea rico? ¿O estamos haciendo un sacrificio que llegue a la presencia de Dios pero que apesta? Palabras fuertes, palabras difíciles, pero aquí yo veo una cosa, si tu olor, esa fragancia, ese fragante aroma que llega al cielo, no es un aroma rico, es un aroma que apesta, lamentablemente tú no estás haciendo un sacrificio, tú estás haciéndote un mártir. Lo único que estás haciendo es que te estás lastimando diokis. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la ofrenda, el sacrificio de uno no fue igual que el de otro. No me recuerdo el nombre, que era ¿qué? Caín y Abel, ¿sí? Llevaron un sacrificio y uno lo llevó de una forma y el otro lo llevó de otra. Y obviamente el olor fragante de cada sacrificio a la presencia de Dios llegó de diferente manera. La pregunta es, ese sacrificio que tú vas a hacer, el fragante aroma, ¿cómo está llegando? ¿Es rico o no lo es? Punto número 3, Colosenses 3. Aquí yo sentí que el Señor me dio una cachetada, pero bueno, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Y luego hay una coma y dice, perdonándonos. Hermano, ¿hay alguien a que no soportes? Y lo más difícil, ¿lo perdonas? Es complicado. Y discúlpenme si esto es algo fuerte, pero apenas van 3. Van 3. Y ya con esto yo sentí que el Señor me revolcó y me dijo, ¿realmente tú también eres cristiano? Porque recordemos que la palabra es como una espada de 2 filos. Corta para allá, o sea, hacia ustedes, y también corta para acá. Cuando yo estaba haciendo esta palabra dije, ay Señor, ¿cómo ando?
porque hasta uno tiene que ser pasado por tiene que ser medido. Y a veces uno dice, uy, se me hace que ando muy bien que digamos. Juan 3 dice, aquí está más difícil. Si el punto anterior no te gustó, mejor tú sabrás si escuchas este que sigue. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Pregunto, si tú aborreces a alguien, ahora si tú aborreces a alguien, en ese momento Dios te califica como un asesino. Así. Porque tenemos que amar a nuestros hermanos. Es difícil. Les voy a ser bien sincero, es bien difícil. Porque hay gente que de a tiro a uno no le cae bien. Siempre tiene que haber uno, ¿o no? Digo, yo creo. Y ya por último, Mateo 20. Mateo 20 dice, el que quiera ser grande, fíjese lo que dice, ¿eh? El que quiera ser grande, no dice hágase pequeño, dice será nuestro servidor. ¿Cuántos de nosotros somos servidores? Creo yo, y lo he platicado con algunas personas, que todos en cierto punto tenemos un cierto ego de que queremos llegar a ser alguien o hacer algo. Algunos lo han logrado, otros no, pero dice la Biblia que el que quiera ser grande, primero tiene que ser un servidor. Y para terminar esta predicación, hay un dicho que a mí me gusta mucho y trato de repetirme, lo digo trato, pero ese dicho dice, el que no sirve, no sirve. Dejo estas palabras en esta transmisión, en este video que usted puede verlo las veces que quiera. Y dejo esta palabra para el que quiera oírla. Dice la Biblia que el que tenga oídos, oiga. Esta palabra fue muy fuerte para mí. Créanme, el que ha leído el libro se dará cuenta que es un libro muy muy confrontante. Entonces prácticamente te reta a vivir una vida de cristiano, a vivir una vida como Dios manda, porque lamentablemente muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que es ser cristiano. Espero que esta predicación les haya gustado, les haya sido de edificación, y pues lo único que me queda decirles es Dios les bendiga. Espero verlos a todos muy pronto, tanto a la iglesia MacDiel y a los que se conectan que no son de MacDiel también, bienvenidos. Hay gente que quisiera ver antes, como al hermano Miguel aquí parado, por ejemplo, pero esto fue lo que Dios me dio. Espero que haya sido de su agrado y que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para terminar esta pequeña reflexión. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por darme la oportunidad de estar frente a tu pueblo, Señor. Te pido que cada palabra que yo haya dicho llegue al corazón de cada uno de los que están escuchando esta transmisión, y que hagas tú una transformación en ellos, Señor. Que ellos entiendan que tenemos que morir diariamente para poder seguirte a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias y despido este culto y a tu pueblo. Amén. Ahora sí, hermano, puede irse a su cama. No se crea, haga lo que quiera.